Daciel Lanza ya está en el estudio. Daciel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen lunes, ¿cómo estás, Rosa? Vamos a empezar comentando una de las noticias del día, que hoy son muchas, Sí. y es la renuncia de Keir Starmer. Repasaremos cómo hemos llegado hasta aquí, pero empezamos por su discurso de renuncia como tal. Así es, Rosa. Tenemos que decir que Keir Starmer logró en 2024 que el Partido Laborista volviera al poder justamente ese año, tras más de una década en la oposición. Ahora, casi 2 años después de aquella victoria contundente, anunció su renuncia en medio de una creciente rebelión dentro de su partido. En su discurso de renuncia, Starmer decidió destacar la épica de la vuelta laborista al 10 de Downing Street. Hace 6 años heredé un partido laborista en bancarrota política, financiera y moral. Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales y mucho menos una victoria aplastante era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados porque transformamos nuestro partido. Con un tono emotivo dijo que el camino al gobierno fue el momento de mayor orgullo de su vida. En segundo lugar, se centró en lo económico. Dijo que 500.000 de niños salieron de la pobreza, esto en referencia a la abolición del límite de 2 hijos en las prestaciones por hijos. En tercer lugar, también mencionó que su partido se preguntaba si él era la persona indicada justamente para liderar el camino hacia las próximas elecciones. Y este es el punto central, Rosa, ya que sus diputados perdieron la confianza en él. Starmer podría haberse aferrado al poder por un tiempo más, pero hubiera generado la renuncia masiva quizás de sus ministros y esto habría perjudicado a todo el partido. En cuarto lugar, dijo que garantizará que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre. En concreto, dijo que le pidió a su partido que arme un calendario y habilite las nominaciones para quien va a sucederlo en su cargo a partir del 9 de julio. Esto es solo en 17 días, hasta una semana después. Es decir, que abran las candidaturas por una semana, aunque en última instancia la decisión recae sobre el partido. Igualmente, se prevé que haya un solo candidato y que el partido no tenga que ir a elecciones internas. Esto le permitiría a Starmer una última aparición hasta que aparezca su sucesor. En el escenario mundial vendría a ser las próximas apariciones, por ejemplo, en la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio, y también podría aprovechar el tiempo para desarrollar algunos de sus proyectos. Daciel, pues enseguida hablaremos de quién podría ser este sucesor, pero detengámonos un momento en este balance. Ya nos comentabas pues algunas de las líneas que destacaba el propio Keir Starmer, pero más ampliamente, ¿cuál sería el de estos 2 años? Bueno, primero revisemos la popularidad de Starmer. En agosto de 2024, apenas un mes después de asumir el cargo, una encuesta de YouGov indicó que solo el 36% de la gente pensaba que Starmer estaba haciendo un buen trabajo, mientras que el 43% decía lo contrario. Sin embargo, este mes lo que se ve es que la popularidad neta de Starmer pasó de menos 7 puntos a menos 56 puntos. ¿Y cuáles fueron las principales críticas de los episodios más recientes? Tenemos que mencionar el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Estados Unidos. Los propios partidarios laboristas increparon a Starmer por si conocía la relación de Mandelson con Jeffrey Epstein. Starmer dijo que fue un error nombrar a Mandelson. En los últimos días han surgido graves acusaciones y pruebas contundentes sobre la conducta de Mandelson, incluyendo su relación con Epstein, un delincuente sexual convicto. Era de dominio público desde hacía tiempo que Mandelson conocía a Epstein, pero desconocíamos la profundidad y la oscuridad de esa relación. El programa electoral del Partido Laborista prometía garantizar el mayor crecimiento sostenido del G7 entre el segundo trimestre de 2024, justo antes de que el Partido Laborista llegara al poder, y el primer trimestre de este año. Los datos de la OCDE sugieren que la economía del Reino Unido efectivamente creció 2,3%. Fue un crecimiento justamente el más rápido del G7, a excepción de Estados Unidos, algo que también se constata en los primeros meses de este año. También mejoró levemente la lista de espera para acceder a la salud pública y, por otro lado, con interpretaciones diversas de si es positivo o negativo para la economía, la inmigración disminuyó. Pero en cuanto a los bolsillos de los británicos,
Hay que decir que el Partido Laborista prometió reducir, por ejemplo, las facturas de la energía, pero en realidad estas aumentaron. Según Ofgem, el regulador energético, la tarifa de este verano de 2026 tiene un aumento de casi 300 libras esterlinas respecto al verano de 2024. Starmer también tomó otras medidas impopulares como los recortes a las ayudas sociales para jubilados, desempleados y personas incapacitadas para trabajar. El descontento también se vio en los malos resultados del laborismo en las elecciones locales y regionales en el mes de mayo. También, allí se vio el ascenso de Reform UK, la ultraderecha. Además, hay que decir que justamente los referentes de la oposición, principalmente Reform UK, está pidiendo que no haya solamente un recambio dentro del laborismo. Realmente creo en mi petición de que se celebren elecciones generales lo antes posible. Creo que encontrarán mucho apoyo. Lo que desestabiliza al país es tener 6 primeros ministros en 7 años. Eso es desestabilizador. Creo que el gran pueblo británico merece dar su opinión. Les decía Farage, 6 primeros ministros en 7 años. ¿Cómo se lee esta inestabilidad política en Londres? Bueno, hay que decir, Rosa, que la renuncia de Starmer se produce casi exactamente a 10 años desde el Brexit de junio de 2016. Al día siguiente de ese clivaje, el entonces primer ministro David Cameron anunció su dimisión. Esto significa que quien suceda a Starmer será, como decíamos, el 7º primer ministro. Vemos como primeros ministros como Margaret Thatcher, por ejemplo, John Major o Tony Blair, se mantuvieron en el poder por entre 6 y más de 11 años. Pero ya con Gordon Brown empezó una tendencia de mandatos mucho más breves, en este caso fue de 2 años. Pero David Cameron pareció luego constatar que volverían los mandatos más extensos, ya que gobernó por más de 6 años. Hay que decir que igualmente, como mencionábamos, dimitió después de la aprobación del Brexit porque justamente él abogaba por que el Reino Unido permanezca en la Unión Soviética. Liz Truss, fue un emblema, ya que después vendrían esta sucesión de primeros ministros, pero Liz Truss fue justamente un emblema porque fue un mandato muy efímero, al punto de que el diario Daily Mail la comparó con una lechuga, apostando a que su mandato duraría menos que la vida del vegetal. Truss gobernó del 6 de septiembre al 25 de octubre de 2022, coincidiendo con la muerte de la reina y el ascenso de Carlos III. Expertos no atribuyen del todo al Brexit esta volatilidad. Hemos tenido un periodo de inestabilidad política desde el Brexit y que esto no se debió enteramente al Brexit. Y de nuevo, algunos de los fenómenos que observamos en el Reino Unido, como el auge de los partidos de extrema derecha, racistas y xenófobos, también se dan en otros lugares de Europa. Así que realmente no se le puede echar la culpa al Brexit. Pero creo que el Brexit ha agravado claramente la inestabilidad política en el Reino Unido. A su vez, el experto del King College comenta otros efectos del Brexit para el Reino Unido. La economía británica es claramente más débil y pequeña de lo que habría sido sin el Brexit. Existe un amplio debate sobre la magnitud de este impacto, pero sin duda representa varios puntos porcentuales del PIB. Así pues, somos varios puntos porcentuales más pobres como consecuencia del Brexit. Esto no es una catástrofe y también debemos recordar que, por supuesto, otros países europeos también han sufrido problemas económicos importantes durante este periodo, pero el Brexit nos ha debilitado económicamente. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pandemia de COVID-19, así como lo que vino después a partir de la guerra de Ucrania e Irán, son algunos de los momentos más álgidos que tuvieron que atravesar justamente los mandatarios del Reino Unido. Bien, y ante las nuevas crisis, ¿quién se perfila como potencial sucesor precisamente para liderar 10 de Downing Street? Bueno, tenemos que hablar de Andy Burnham, el alcalde de Gran Manchester, que es el gran favorito para suceder a Starmer en el número 10 de Downing Street. ¿Cuál es el perfil y su experiencia en la administración pública? Bueno, fue ministro bajo las administraciones laboristas de Tony Blair y Gordon Brown. Después de su victoria el viernes en una elección legislativa parcial, debe ser oficialmente investido como diputado. Esta elección legislativa es una etapa indispensable para aspirar a la dirección del Partido Laborista y luego sí apuntar al liderazgo del gobierno. Escuchémoslo en un discurso reciente.
Aquí está ahora el momento del cambio. Tenemos la oportunidad de revertir la tendencia, de devolver la sensación de que el país funciona de nuevo, de hacer entender a la gente que la política puede aportar una diferencia positiva, de devolverles la esperanza. Pero primero, como decíamos, debería asumir el liderazgo del Partido Laborista en una elección interna o quizás automática, porque quizás no haya otros candidatos. Un puesto que ha disputado ya 2 veces en 2010, que perdió ante otros candidatos. Y hay que decir que 11 años después la situación cambió. El alcalde del Gran Manchester desde 2017 y líder político del norte de Inglaterra se volvió popular al modernizar este antiguo bastión industrial por su personalidad además carismática. Muchos lo ven como un sucesor natural. Partidarios del regreso del Reino Unido a la Unión Europea, es uno de los partidarios. Andy Burnham es además condecorado como una de las mejores cartas del Partido Laborista. Veremos si se concreta. Pues Dasi, lo seguiremos contigo. Muchísimas gracias por todo este contexto y en especial por recordarnos este experimento de la lechuga que queda para la historia. Fue un gran momento. Gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.